Buenas tardes. Creo que hay pocos trabajos tan complicados como hablar después de Javier Santamarta. Situación en la que cualquiera pues, va a quedar como un muermo sin ningún tipo de creatividad ni de gracia, ¿no? Además, debo confesar, después de esa agiográfica presentación que ha hecho Javier, que yo realmente no sé nada sobre la Inquisición en América, pero por suerte para ustedes y sobre todo para mí, las dos personas que me acompañan sí que saben muchísimo sobre el tema que nos reúne para esta sesión. Así pues, yo voy a, digamos, canalizar mi ignorancia hacia una serie de preguntas sobre los distintos aspectos de la Inquisición en América y voy a poner, espero, en una posición tanto a Úrsula como a Javier para que demuestren todo lo que saben sobre este tema, que realmente es muy interesante, ¿no? Así que si os parece empezamos, quizás Úrsula empezamos contigo. Si tuvieras que hacer una descripción, digamos, de 5 minutos, una especie de Inquisición española en América for Dummies, ¿no? For Dummies como quien te habla. Adelante, ¿qué destacarías sobre todo? ¿Ahí me escuchan bien? ¿Sí? Bueno, muchas gracias primero la invitación al Ateneo Escurialense y pues al tesón de Javier Santamarta por traerme Allende el Océano. Soy la única mexicana aquí y la única mujer además en la mesa que no es la que modera. Entonces para mí es muy importante estar en este lugar hoy y agradezco muchísimo la invitación. La historia del Santo Oficio en Nueva España es muy peculiar porque es muy distinta de la Inquisición en Europa. ¿Qué tengo que hacer? ¿Acercarme, alejarme o irme para siempre? Díganme, por favor. Díganmelo ahora o callen para siempre. Técnicos, alguien ayúdeme. ¿Qué tengo que hacer? ¿Me acerco? ¿Me alejo? ¿O callo para siempre, como el edicto de silencio de Sarragamordi? ¿Te quitas el pelo? Ay, ok, ya no me voy a mover, voy a hacer como un muñeco de ventríloco. Bueno. ¿Qué sucede? La institución, como ustedes saben, es una institución vieja, muy vieja. Para cuando llega a América, es una institución que tiene muchísimos siglos de existencia y se tiene que adaptar a unos territorios enormes, nuevos, recién descubiertos, con una población completamente desconocida para la época. De manera que el funcionamiento del tribunal está determinado por esa dinámica, por esos enormes territorios que van desde lo que se llamaba el estrecho de Anián, que era una cosa pues como el estrecho de Bering, hagan de cuenta, hasta Tierra del Fuego. Hay 2 virreinatos muy importantes en América. Eso es algo que me llama muchísimo la atención de las mesas que escuché en la mañana, es la desconexión que hay cuando se habla de Inquisición española, la desconexión que hay entre la Inquisición en la península y la Inquisición, que es española, por supuesto, en los virreinatos americanos, que son Nueva España, actualmente México, y Perú, actualmente Perú. Después será el virreinato de Nueva Granada y el virreinato del Río de la Plata, que es hasta el siglo XVIII. Nueva Granada, Colombia, el Río de la Plata, Argentina. ¿Qué sucede con estos virreinatos? Bueno, para que se den una idea, si no me equivoco, ya me corregirán aquí Javier, me parece que en España hay 16 tribunales de la Inquisición. En Nueva España hay un tribunal para 4 millones de kilómetros cuadrados de distrito. ¿Qué quiere decir eso? Hay 2 inquisidores, un notario, un fiscal, un alguacil y un escribano. Y un montón de auxiliares que pueden ser médicos, barberos, intérpretes, nodrizas, qué sé yo, cocineras, qué sé yo. Ese distrito gigantesco incluye desde el sur de Estados Unidos, California, Arizona, Florida, Luisiana, hasta Filipinas, incluyendo Nicaragua. Para todo ese distrito, esos 5 funcionarios tienen que darse abasto.
Entonces, ¿qué es lo que sucede con el Tribunal de Nueva España? El Tribunal de Nueva España es un tribunal menor, sin importancia, para hacer carrera, para el que los inquisidores van, de España a Nueva España, viajan, hacen unos años de carrera ahí como fiscales, como notarios, como inquisidores, y después regresan y a lo mejor consiguen un mejor puesto en Toledo, en Zaragoza, en Cuenca, en algún lugar mejorcito, y van medrando, van mejorando de posición. Voy a decir una última cosa que es muy importante y ahorita para que pueda seguir con la exposición, Javier, pero que es muy importante que les quede claro porque eso es parte de la leyenda negra y es capital para entender el funcionamiento del Santo Oficio Novohispano. Cuando los españoles llegan a América, no existe el Tribunal del Santo Oficio. Primero hay una inquisición monástica, es decir, los frailes, los primeros evangelizadores, son los que imponen los castigos a los indígenas que están recién evangelizando, que no son herejes. Hay que distinguir entre hereje y neófito. Hereje es el que ha conocido la religión y reniega de ella, como un criptojudío. Es decir, un judío que hace como que se convierte y en realidad no se convirtió. Un neófito es el que nunca ha conocido la religión, nunca, no sabe lo que es la religión católica, cristiana, y apenas se la van a enseñar. Ese es el caso de los nativos de América, son neófitos. Bueno, ¿qué sucede? El arzobispo Zumárraga llega a América y entonces se encuentra un cacique que era un rijoso, peleonero, violento, que entonces no se dejaba y que a mí estos frailes porque me van a venir a convertir. Y claro que no me voy a convertir y además son unos idiotas. Y entonces el arzobispo dice, malediciente y blasfemo y no sé qué, lo vamos a quemar. Y lo quema. Y es tal el escándalo que se arma, porque pasan 20 años después de la conquista, como 1538, por ahí. Y entonces la corona, las autoridades locales, todo el mundo dice, no, esto no se puede hacer en América. Los indígenas son nuevos en la fe, no los pueden quemar. No los pueden quemar porque apenas les están enseñando la religión católica, no se les puede quemar, no se les puede someter a proceso inquisitorial, de ninguna manera. Y entonces la corona española dice, esto está prohibido para siempre. Y durante los 300 años que vive el Tribunal del Santo Oficio en América, los indígenas no son sujetos de proceso inquisitorial. Eso reduce drásticamente la actuación del Santo Oficio, digamos demográficamente, en la población de América. Eso es muy importante que les quede claro, ¿ok? Perdón, si me pasé un poquito de tiempo. No, ha sido una introducción estupenda. No sé, Javier, si querías añadir algún aspecto que te haya faltado. Lo ha introducido Úrsula perfectamente. Buenas tardes a todos y gracias al Ateneo y a Javier por invitarme. Y lo ha explicado ya muy bien. La Inquisición de América tiene unas peculiaridades que la hacen sustancialmente diferente de la Inquisición en el Viejo Mundo y yo creo que es por eso por lo que cuando se habla de la Inquisición española no se la incluye. En primer lugar porque desde prácticamente el primer momento, pues a partir del escándalo del juicio del cacique Don Carlos, pues toda la población indígena quedó fuera de su jurisdicción. Es verdad que se creó una institución sustitutiva que es el Provisoriato de Naturales, es el nombre que se le daba, que además es muy curioso porque con el paso del tiempo se le acaba llamando Provisoriato de Naturales y Chinos. Pero también es cierto que ese provisoriato no es exactamente la Inquisición, ni las condenas son las mismas, ni el tipo de juicios, y de hecho, por ejemplo, está expresamente exenta la pena de muerte. Aunque en el caso de como en España también sabemos que la pena de muerte, que es lo más llamativo siempre con el tema de la Inquisición, a ver, bueno, y esto Alfredo Alvar, que está aquí, lo sabe mucho mejor que yo, en el balance estadístico de la Inquisición, la pena de muerte, pues mire ustedes, casi una filfa. Vale que al que le toca, evidentemente, le joroba bastante. Pero en términos cuantitativos, cuando uno ve las proporciones y los números, pues hombre, pues dices, no voy a decir que sea casi anecdótico, pero vamos, desde luego uno ve que la importancia es bastante menor. Entonces, el provisoriato incluso tiene expresamente exenta la pena de muerte respecto a los indígenas. La Inquisición además tardó mucho en producirse. Al principio lo que tenían era esa primera
potestad inquisitorial viene por defecto en los primeros años inmediatos a partir de 1493, que es cuando realmente se empieza a colonizar, no en el 92, que es descubrimiento solo. Está empeñado a los misioneros encargados de lo que es la primera atención pastoral y luego a los obispos. Pero los obispos, precisamente, he traído aquí para leer lo que fue el primer ejercicio inquisitorial en América. La evidencia documental, aunque escasa, nos induce a creer que la Inquisición, ya fuera por el peculiar efecto morigerador del medio ambiente, ya por el influjo de la natural bondad del obispo Manso, que fue el primer inquisidor, estuvo caracterizada por su relativa, por no decir gran, levedad. Es decir, que prácticamente no se aplicaba. Por lo que ha dicho ella, porque había una diferencia fundamental entre entender lo que son herejes de lo que son neófitos. A lo largo del siglo XVI, la Inquisición, como tal, prácticamente a lo único que se aplica es básicamente por cuestiones de herejía a los europeos que pasaban por allí, que evidentemente hasta el siglo XVII son trésil de la guitarra, con lo cual poquito a poquito. Casos de españoles escasísimos. Hay un caso que yo conozco que es que ya venía advertido. Esto es como cuando hoy te descubren los antecedentes pelanes, vas a renovarte el DNI y te sale que tienes una causa pendiente en Tomelloso. Pues algo así es uno que aparece que se les había escapado porque según las normas del paso a Indias estaban estrictamente prohibido el paso a Indias de gente que tuviese delitos, que tuviese cualquier tipo de condena. Estaba prohibido el paso a los conversos y, por supuesto, de los procesados y sentenciados por la Inquisición. Hay uno que se les debió escapar, pero llegó el aviso de que, oiga, que este está allí, búsquemelo y júzguelo allí. Pero solo conozco uno en todo el siglo XVI. Entonces, de hecho, el primer tribunal, el juicio del cacique Don Carlos, que decía Úrsula, es de 1535. El primer tribunal se establece en México en 1570, 35 años después. 35 años después. O sea, lo que nos separa a nosotros, estamos en el 2022, pues quiten 35 años para atrás. Eso da un indicio de la levedad, como bien se decía, con la que se afrontaba. Y en el caso de los indígenas, la mayoría de los juicios que luego va a tener el tema del provisorato van a ser más relacionados, más que con cuestiones teológicas, más con cuestiones de herejía, sincretismo, etcétera, etcétera, que algunos hay, es sobre todo con cuestiones de costumbres. Por ejemplo, el cacique Don Carlos, que me ha encantado cómo lo has presentado como un rijoso. Bueno, vamos a ver, vamos a concretar de qué se acusa el cacique Don Carlos. Cacique Don Carlos, cacique porque era príncipe nahua, príncipe azteca, o mexica, digamos mejor, ¿verdad? Príncipe mexica, azteca para que nos entendamos, y es por lo que le corresponde el gobierno de Texcoco. Sigue practicando en secreto sus ritos. Los jefes políticos allí son los sacerdotes, entonces él sigue ejerciendo como sacerdote, y le acusan de dos cosas probadas y de una sospechosa que no llegó a probarse. Las probadas: que vive en concubinato con una sobrina suya, hija de uno de sus hijos con mejor rango en lo que es la jerarquía indígena, con mayor rango para el gobierno de Texcoco y para el ejercicio de lo que es el liderazgo del sacerdocio de la religión indígena. Entonces, muerto su padre, le corresponde a él, pero por si había dudas de legitimidad, dice, bueno, pues me acuesto con mi sobrina, que tenía 13 años, o sea, lo que llamaríamos un pederasta. Y segunda acusación, es el que una vez que su otro hermano muere, que es el cacique anterior a él se acuesta con su cuñada viuda, porque es una costumbre parecida a lo que es el levirato de los judíos, contra la voluntad de ella. O sea que tenemos un señor que es pederasta y violador. Eso para empezar. Esas son las dos cosas de las que se le consigue demostrar. Y la tercera de la que se le acusa es que, claro, en el caso de los indígenas, y ya sé que me estoy enrollando demasiado, de lo que más se acusa a la Inquisición y a los españoles en general, y bueno, la Inquisición aquí como vemos no pinta, pero da igual, en estas cosas la Inquisición tiene que aparecer porque si no, no vendemos el tema. Es que claro, es que les quitaban sus costumbres y sus creencias a estos indios y tal. Claro, es que sus costumbres y sus creencias tienen un pequeñito problema. Por ejemplo, aparte de lo de la pederastia que hemos dicho, es que claro, practicar sus ritos significa practicar lo que sería el culto principal, que es el del sacrificio humano. Entonces, claro, si yo le dejo a este señor que siga practicando sus ritos, quiere decir que alguien tiene que poner su corazón para que se lo arranque esta noche.
Y claro, alguien se va a cabrear mucho, empezando por el señor al que le arranca el corazón, y luego la familia lógicamente protestará, porque oiga, ¿por qué usted, que me ha evangelizado para que no haya sacrificios humanos, deja que este tío mantenga sus costumbres? Entonces, claro, el multiculturalismo queda muy bonito hablar de él, pero cuando nos damos cuenta que el multiculturalismo implica el homicidio, pues hombre, ya no queda tan bonito, sobre todo para el que lo sufre. Y en el caso del cacique Don Carlos, descubren que tienen ocultos al pie de una cruz en un camino una caja con una serie de artilugios, y cuando van a desenterrarla se encuentran con que los artilugios son una serie de ídolos de piedra y envueltos en telas de papel, en papel de amate, cuchillos de sacrificio ensangrentados. Evidentemente eso no venía de despellejar ningún pollo para la cena. No se encontró cuerpo, no se encontró cadáver. No, lo que decía esta mañana Elvira Roca, hay una estricta escrupulosidad por parte de la Inquisición por mantener unos procedimientos objetivos, y al final no se le condena por homicidio porque no se ha encontrado el muerto, ni se han encontrado los huesos, ni se han encontrado restos. Entonces se le acaba acusando de concubinato y violación, o sea que lo de Rijoso casi te has quedado corta, y acaba siendo quemado. Entonces, pero es curioso porque es lo que yo quiero incidir, es que en todo el tema de las idolatrías, toda la cuestión de la extirpación de las idolatrías, que es en lo que se mete esta cuestión, independientemente que sea o no potestad inquisitorial, porque como he dicho quedó fuera y era el provisoriato, etcétera, etcétera, no se tiene en cuenta, y en eso me ha gustado mucho cómo lo ha expresado Elvira Roca esta mañana, lo que implica socialmente en el día a día esto. Es que el mantenimiento de esas idolatrías implica el mantenimiento de una serie de costumbres que no quedamos solo en el hecho de mantener unas creencias concretas, sino en que esas costumbres implican unas perturbaciones del orden público o perturbaciones de la moral pública o perturbaciones de índole penal, como el hecho de que si yo quiero hacer un sacrificio tengo que acabar secuestrando a alguien y matándolo. Claro, si no entendemos eso, no entendemos ni la Inquisición ni América. No sé si os queréis añadir a eso, pero también quizás hemos establecido ya, digamos, a quién no se persiguió, ¿no? O la escala, digamos, menor de a quién. Sí que me interesaría quizás si pudierais hablar de a quién sí se persiguió, y ya que estamos hablando de una institución que también está presente en el continente americano durante mucho tiempo, me interesa esta cuestión de si hay una evolución en el tiempo, en el perfil de las personas a las que se persigue, ¿no? Estoy pensando a lo mejor cuando ya llegamos a finales del 18, cuando ya también está la cuestión pues, de los libros que pueden estar llegando desde Europa, etc. O sea, si hay una evolución también, ahora que ya habéis establecido desde el principio a quién no se persigue. Sí, efectivamente no son los mismos delitos los que se persiguen desde el siglo XVI al XVIII. Los delitos que se persiguen en el XVI y el XVII, por supuesto, son la herejía. Esto es bien interesante, a mí me gusta mucho, la blasfemia. Esa se persigue con mucho éxito porque los mexicanos no somos blasfemos y los españoles sí son. Les voy a decir por qué y verán que tengo razón. Un mexicano puede ser jacobino, ateo, agnóstico, pero nunca jamás vas a oír a un mexicano de la región que sea decir me cago en la hostia o me cago en Dios, nunca. No importa la religión que profese, no se usa, no la dice nadie. Y yo aquí en España veo a alguien que se está estacionando y se está peleando de enfrente. Y lo dicen con una naturalidad que en México yo creo que alguien se cae muerto. Si oye, así me cago en Dios, ¿qué? Eso es una blasfemia gravísima. Eso es un triunfo, hay que decirlo, del Santo Oficio novohispano. Ahí triunfó, porque también hay que decir. ¿Cuándo triunfó? Porque sí, hay cosas. Es que es cierto, miren, también no hay que irse. El problema de las leyendas negra, rosa, lo que sea, son los estereotipos y los prejuicios. Y entonces uno tiende a irse a los extremos y olvida los matices que hay en medio. El Tribunal Novohispano cumple con su función persecutoria, pues esa es su función, es una policía de la religión, eso es lo que le toca. Entonces, si tú vas y acusas a tu vecino, es que mi vecino mató a la esposa, el tribunal dice, ¿la mató con un crucifijo? No, la mató con entonces no me importa. Pues no, porque no es un sacrilegio, no utilizó un objeto sagrado, ¿no?
No, es que ¿sabe qué? Que mi vecino, yo lo vi que, no sé, que se robó unas cabras pero se las robó y las encerró en la sacristía y entonces las acostó encima de un cuadro de Santa Lucía. No, pues no. Les estoy dando ejemplos que podrían suceder, ¿eh? No, pues no. Entonces esto no es un tribunal donde eso se denuncie. Siempre, y eso es una cosa que hay que agradecerles a los inquisidores del mundo mundial, todo lo anotan, todo lo escriben, todo lo apuntan y todo lo guardan. Entonces, ¿por qué son tan importantes los archivos inquisitoriales? Porque llevan registro de todo, todo. Entonces, puede llegar una señora, no es broma, a denunciar a una vecina porque yo ese archivo lo vi en el Archivo General de la Nación, que es digamos como el Histórico Nacional de Madrid, hay una galería que es la Galería Instituciones Coloniales y ahí hay un ramo que es el ramo Inquisición. En el ramo Inquisición hay los inquisidores tomaban denuncias que no necesariamente eran procesos, o sea, puede llegar una señora a denunciar lo siguiente: yo tenía una vecina a la que le di un plato de comida y lo guardé en un cajón. Y pasados los días, no sé qué pasó con el plato de comida y tal. Y después yo vi que guardó una tablilla de chocolate. El chocolate se preparaba así, en tablilla, como el chocolate chaparro, que ya no existe, que se disuelve. Bueno, así se preparaba el chocolate, no se comía como ahora, sino que se disolvía y se bebía. Guardó una tablilla de chocolate y se convirtió en un sapo. Obviamente el comisario del pueblo apunta, entonces se convirtió y lo manda a la Ciudad de México. Y el inquisidor en la Ciudad de México lo lee. Y como Alonso de Salazar iba a decir, pues archívenlo, porque nunca sabes si eso pues después te va a servir. Pero no vas a mandar a traer a una señora que te cuesta dinero, bueno, a ti no, porque después alguien tiene que pagar eso, de no sé qué pueblo que está a 5 días en mula de la Ciudad de México por pantanos, sierras, valles, quién sabe qué, pues que págale al arriero la comida y luego la cárcel para ver que por qué una tablilla de chocolate se convirtió en un sapo. Entonces, no todo lo que se denuncia se persigue, ojo, y la Inquisición es mucho más benévola con las mujeres que con los hombres. 30% de los casos que se persiguen son mujeres, 70% de los casos que se persiguen son hombres. Y los inquisidores distinguen la superstición de los casos de hechicería. Brujería diabólica, olvídense, eso no existe, así de que entonces el aquelarre y el diablo y le besaban el trasero y se iban a bailar en la noche al campo, no existe. No existe la brujería diabólica. La brujería, perdón que me extienda, pero esa es la pregunta que me hace David. La brujería era una hechicería doméstica de fui con la india del pueblo tal porque se me perdió un zapato y mi ama pues me va a agarrar a latigazos si tengo que encontrar el zapato. Y entonces ya me dijo que sí he hecho una suerte de los maíces y que si le rezo quién sabe qué a tal, pues que si voy a encontrar el zapato. Otras que iban a pedir que ligaran al marido para que no pudiera tener relaciones porque andaba con la comadre, con la señora que vivía enfrente. Y entonces pues la ligaban y ya para que no pudiera tener acceso carnal, como se le llamaba en aquella época, ¿no? Y entonces eran esas pequeñas, o yo pedía, no, es que yo le pedí a fulanita un bebedizo para que mi marido ya no me pegara porque pues, me golpeaba, porque se enojaba, lo que sea. Es una magia cotidiana, es una magia que busca como mejorar la vida diaria, no es una magia destructiva como de yo quería un preparado de ungüento de niño de recién nacido para matar a la gente. No, es una cosa como mucho más inocua. Y el siglo XVII sí es la gran persecución de los judíos, sí, que tiene que ver con la gran complicidad de la persecución de judíos en el Virreinato de Perú, con ustedes saben, la unión de las coronas de Portugal y España entre 1580 y 1640. Yo no les voy a dar esa historia que ya les dieron en la primaria, ¿cómo les dicen ahí? ¿Primaria? ¿En la primaria? Que ya se lo saben. Más bien secundaria. Secundaria y los reyes godos y eso. Bueno, eso ya lo estudiaron. Pero bueno, ese es el tipo de delitos. Y ya hacia el siglo XVIII se empieza más que la confiscación, las purgas de libros. Entonces, eso sí es muy triste porque vas al archivo y ves
los libros y ves cómo están tachados párrafos enteros con tinta negra que no ves nada. No es como de si me fijo mucho y con muchísimo así y le trato de... No ves nada, no alcanzas a leer una sola letra porque están tachados con tinta negra para que de veras no los puedas leer. Pero están guardados, están ahí, puedes en el archivo. Volúmenes de censores de la Inquisición que en el siglo XVIII pues, censuraban esos libros que llegaban pues, escondidos por ahí entre los barcos. No sé si quieres añadir. Y quizás también podríamos introducir otra variable, que es que, de nuevo, había muchas zonas distintas en la América hispana. No sé si se aprecian diferencias notables entre cómo se comportaba el Santo Oficio en México o en Perú o en Cartagena de Indias. Sí se encuentran diferencias, porque sobre todo en los primeros años depende mucho en el siglo XVI prácticamente no te sabría decir un número, pero la inmensa mayoría de las causas es contra gente por cuestiones que vienen desde Europa, no que sea en la propia América. Por ejemplo, en el siglo XVI básicamente la actividad inquisitorial, quitando la cuestión del cacique Don Carlos, que es casi anecdótica y que solo sirvió para lo que decíamos, para exonerar a los indios, son casi todas ellas delitos de herejía y tienen como sujetos extranjeros, es decir, náufragos o capturados de países europeos que son protestantes, ingleses, holandeses, etcétera, etcétera, a los que se les juzga cuando son la primera generación, es decir, cuando son gente que ha nacido en la Iglesia Católica y que ha sido bautizado en la Iglesia Católica. Entonces, evidentemente, este señor es un apóstata. Estos empiezan a desaparecer a finales del XVI porque ya son gente de segunda generación, es decir, este señor ya ha nacido protestante, entonces, con lo cual, como no ha sido bautizado católico, aunque sea un hereje, no es hereje de nacimiento, es hereje por contexto, no se le puede acusar de haber sido él personalmente hereje, porque esa es otra cosa que la Inquisición es muy pulcra en ese sentido. El delito es una cuestión personal. O sea, ¿usted es hereje? Sí. ¿Usted es de un país hereje? Eso es otra cosa. Si usted ha nacido hereje, ¿qué le vamos a hacer? La blasfemia, como decías tú, yo creo que eso por toda América prácticamente, da igual que estemos hablando de Cartagena, de Lima o de Perú, es el delito por excelencia. Las cuestiones morales sobre todo, pero especialmente en el terreno de las relaciones, no por la obsesión, esto coge Almodóvar y nos hace una película gore alucinante, ¿no? Pero por lo que se ponían de perturbación de ese orden social, especialmente, más que la sodomía, el concubinato. El concubinato sí que hay casos. ¿Por qué? Porque en algunos de los pueblos indígenas había una costumbre de poligamia, no en todos, esto te lo encuentras sobre todo en la zona del Caribe, etcétera. En México no, porque los pueblos nahuas en general son monógamos, en Perú son de una monogamia. Además, los delitos que podían hacer los españoles o la justicia europea frente a los delitos que hacen las culturas indias en cuestiones sexuales son de risa, porque en la cultura indígena, ya que hablamos de multiculturalismo y está tan de moda enfocarlo así, básicamente todo lo que tiene que ver con concubinato, infidelidad, adulterio, sodomía, los incas y los pueblos peruanos lo solucionan de una única manera, que es con la pena de muerte siempre. Sí, luego ves el grado de la gravedad que tiene y el grado de intensidad con el que consideran un delito u otro, porque la forma de pena de muerte es distinta. Te das cuenta que el delito es más grave porque se le mata de una forma más cruel. A este solo le han cortado la cabeza, eso es de un delito leve. A este primero le han desollado, luego le han aseteado y después han hecho quemar sus restos. Bueno, esto debía ser una cosa bastante gorda porque se han tomado muchas molestias. Entonces, estas cuestiones morales y porque además hay muchos conquistadores, sobre todo en la primera generación, muchos conquistadores dejaban a la mujer en España, se iban allí, se juntaban con una, luego con otra, se casaban con una tercera, aprovechaban una que venía a hacerla y entonces preocupaba mucho más a la Iglesia, no digo a la Inquisición, a la Iglesia en general le preocupaba más por el mal ejemplo de los españoles que por la mala costumbre de los indígenas. De hecho, es una frase literal de un proceso. Que resulta, es peor ejemplarizante el mal ejemplo de los españoles que la mala costumbre de los indios. Luego, a partir del siglo XVII y XVIII, es cuando empiezan a perseguirse entre la población criolla y española los delitos, digamos, de opinión relacionados con la difusión de las ideas revolucionarias del jansenismo, las ideas de la Ilustración a partir de la Revolución Francesa, a la medida que son ideas anticlericales, etcétera, etcétera. En el caso de Nueva España, hay un estudio muy famoso ya de principios del XIX del proceso inquisitorial contra un catecismo político en Puebla de Los Ángeles, de 1813 o 14.
y empiezan a aparecer entre la población, repito, entre las poblaciones de origen, o sea, la población peninsular y criolla, a finales del 18, sobre todo en Perú, el caso de consultas, no llega a haber ningún juicio, pero hay una serie de consultas sobre el descubrimiento de gente que tiene ciertas, voy a leer literalmente, ciertas estampas de supersticiones y herejías que copian los antiguos gnósticos. Son las planchas de la Inquisición, las planchas de la masonería, donde aparecen los primeros símbolos que a través de comerciantes europeos se intentan establecer las primeras logias, y por la simbología, pero es curioso además cómo lo describe, ¿no? Ciertas estampas de supersticiones y herejías que copian de los antiguos gnósticos, o sea, que saben por dónde afrontarlo. Y luego hay un tipo de abuso que es relativamente bastante importante en número y que es lo que hace que la Inquisición tenga buena prensa y que caiga bien socialmente. Y son los delitos los delitos por los abusos del clero. Y claro, la gente, el hecho de que la Inquisición meta en vereda al cura que abusa, pues le gusta. Le gusta. Ay, no, la Inquisición es la misma que pues al señor que sufre que el pueblo... Porque claro, los dos delitos fundamentales que persigue dentro de los abusos del clero son la simonía, es decir, el intercambio de favores fundamentalmente económicos a cambio de los servicios religiosos. Y dice, oiga, es que por pedir una misa porque se ha muerto mi padre me está sangrando. Y claro, cuando te enteras que al cura le han castigado, digo, bueno, pues oiga, está bien porque... Y el otro este es el delito estrella que hace que tenga muy buena prensa, sobre todo en el caso de Perú, que es donde más ocurrían las zonas rurales, que es la solicitación. El delito de solicitación es el sacerdote que, aprovechando su posición, solicita favores sexuales a las personas. Fijaos ahora el escándalo que tenemos con el tema de la pederastia en los colegios y tal, y en esa época era más costumbre de pedir favores a las mujeres, favores sexuales, amparándose en la posición no me sale la palabra, en la posición de autoridad que tiene como sacerdote, etcétera, etcétera. Claro, cuando te llega un inquisidor de visita a alguna zona y te encuentras con que ha metido a 3 párrocos por solicitación, pues claro, la verdad es que todas las mujeres del pueblo salen dando palmas con las orejas. O sea, sinceramente es que era así. Pero solo en la confesión. No, es el de solicitaciones en general. La solicitación solo en la confesión. Sí, pero luego hay algunos que solicitan favores en todo momento parándose. Pero para hacer solicitación de bueno, sí, el delito de solicitación como tal, sí. El delito de solicitación como tal es en la confesión. Sí. Luego, lo que pasa es que luego hay todo un montón de episodios asociados que, claro, lógicamente, pónganse ustedes en el papel de una familia donde tienen un párroco en el pueblo que hace estas cosas. Pues cuando llega el inquisidor y se enteran que el inquisidor ha venido, o un enviado, un familiar de la Inquisición, que no sé si en Nueva España, pero en Perú sí había familiares. No sé si en Nueva España había familiares, sí. Pues evidentemente, claro, prácticamente que cuando el señor acaba su trabajo y se va del pueblo, pues poco más o menos que estaba todo el pueblo ahí expidiéndole y casi llorando y diciendo que venga usted pronto, no va a ser que pasen estas cosas otra vez. Esto en realidad hila bien con una cosa que quería plantearos, que es precisamente la relación con la sociedad más en general y también con una cuestión que salió esta mañana, ¿no? ¿Cuál es la relación también con las autoridades civiles, ¿no? Dentro de este debate de hasta qué punto la Inquisición es un tribunal civil, un tribunal eclesiástico, ¿no? En el contexto americano, cómo se desarrolla la relación con las autoridades de la corona y cuál es la relación más allá de lo que has apuntado. Realmente sorprendente lo de la popularidad por perseguir a estos curas, ¿no? Pero la relación en general con la sociedad no hispana. Yo nada más, déjame nada más hacer 2 precisiones antes de pasar a ese tema, David, si puedo. Sí. Primero, la sodomía, yo eso es algo que descubrí recientemente, no sé en España, yo lo que me encontré en Nueva España y en la carrera de Indias, ¿qué es? La carrera de Indias es el trayecto que hacen los barcos desde Sevilla a Veracruz, bueno, pasan por La Habana, paran en La Habana o en algún puerto y después, no sé ya, después se van a los diferentes puertos de América. Esa es la carrera de Indias, que es la flota que lleva las mercancías a América. Los delitos de sodomía, que es las relaciones sexuales entre hombres en los barcos, es un delito que no persigue la Inquisición. ¿Por qué? No lo sé. Me parece una cosa
Yo encontré a Ricardo García Cárcel por encontré estos casos en el Archivo General de Indias cuando estaba haciendo el doctorado, y encontré textos de Tomás y Valiente, encontré textos de García Cárcel y encontré otros textos, y me empecé a dar cuenta que jurídicamente no los persigue la Inquisición, no sé por qué, los persigue la justicia civil, los quema la justicia civil. En Nueva España hay un caso escandalosísimo en el siglo XVII de un montón de hombres que están implicados en un delito de sodomía, que se descubre una gran red donde el líder es un hombre que se hace llamar Cotita, es un mulato, Cotita de la Encarnación, que echa tortillas, o sea, hace tortillas y las echa en el comal, que es una labor eminentemente femenina que ningún hombre hace. Lo descubren, lo agarran, lo queman, pero lo quema la justicia civil. No lo relaja la Inquisición al brazo secular, lo quema, lo procesa y lo quema la justicia civil. Ese proceso está perdido y lo recuperó Grushinsky aquí. Yo creo que, no sé, en algún archivo aquí de España, porque está la relación que el virrey manda, pero no está el original en México. Eso por un lado. Y por el otro lado, los pueblos mesoamericanos practicaban la poliginia, que no es lo mismo que la poligamia. Fíjense cómo estamos en desventaja, chicas. La poliginia es que un señor puede tener muchas mujeres. La poligamia es que todos pueden tener de todo. O sea, las mujeres pueden tener muchos maridos y los señores pueden tener muchas mujeres. ¿Okay? Entonces, los mexicas podían tener muchas mujeres. Eso es la poliginia. ¿Qué sucede? Que efectivamente, como dice Javier, llegan los españoles, pues la mujer queda lejos y se sienten solos o se aburren de la mujer y se encuentran una que pues, les cae mejor acá, o ya les sale muy caro traerla, qué sé yo, y se casan acá, pues al fin ya nadie se va a acordar, y la mujer manda cartas porque esas cartas están. ¡Ah! ¡Ah! Parecía un poco cochino lo que te estaba diciendo. Es la venganza de las mujeres agraviadas. ¿Cuántas esposas tienes, Javier, y dónde las tienes? Yo, mira, ahora funciona. Mira, funciona esto. Qué oportuno. La poliginia esta, sí, por favor, sí, le ruego, sí. Pues ya no voy a hablar de eso. Que sí, tonta. No, por favor. No, pero es interesante porque, por ejemplo, en el caso del cacique Don Carlos, la principal denunciante, como los delitos... Una cosa son en el cacique Don Carlos es muy interesante, que además está publicado, se publicó, incluso se conoció y se publicó en el siglo XIX el texto del proceso, y se reeditó hace no mucho, hace 15 o 20 años, lo reeditaron. Es muy interesante. No iba a decir divertido, en este caso no es divertido, pero sí es muy interesante. Hay dos cosas que ver, que es por una parte lo que es la consideración jurídica de los delitos, y por otra parte es el impacto social y la consideración social que tenían los delitos. Lo que más le preocupaba a las autoridades, al obispo Zumárraga, lo que más le preocupaba era el hecho de la idolatría, de los rituales indígenas, es decir, los sacrificios, y es lo que hacía además que las autoridades civiles estuvieran muy pendientes, pues oiga, que esto es una cosa que por ejemplo pasa en Yucatán, con Diego de Landa sobre todo, dice, es que muchas veces es la jurisdicción civil la que está detrás metiéndole prisa a la Inquisición, porque eso pasa en Mérida, y dice, oiga, que es que en los 3 últimos meses he recibido 2 denuncias, perdón, 2 docenas de denuncias de desaparecidos en esta comarca. Y claro, si me empieza a desaparecer gente y me llegan testimonios de que se están descubriendo hogueras en el amanecer y de que hay restos de hogueras que aparecen junto a los caminos y en los antiguos cúes con manchas de sangre, pues date aquí. Y claro, y resulta que la semana anterior desaparece un niño y la semana siguiente desaparece una joven, y dice, pues oiga, es que no tengo un problema de Inquisición, lo que tengo es un problema de orden público, pero vamos, de 1000 pares de narices, porque es que me están secuestrando gente, que la están matando, y aquí tengo yo, el gobernador, estoy teniendo todos los días en la puerta a una docena de familias que me están diciendo que qué narices pasa, que su sobrino desapareció hace un mes y que no sabe nada de él. Y esto crea una alarma social muy grande, pero muy, muy, muy grande. Entonces, en el caso de Yucatán,
que es un ejemplo que los que lo conozcan se pone muchas veces como un ejemplo el pobre Diego de Landa es como una especie de bestia negra de la intolerancia religiosa hacia las religiones indígenas, cuando Diego de Landa al mismo tiempo es el que proporciona la mayor cantidad de información para conocer la cultura maya, pero es que lo que había detrás era una situación con una alarma social, pero vamos, brutal. O sea, es que era, o metemos, el pobre Diego, de hecho eso no fue la Inquisición, era Diego de Landa como obispo con potestades inquisitoriales. O sea, Inquisición ordinaria, por así decirlo, como se dice esta mañana. O metemos mano y empezamos a atracar este tema, o lo que vamos a tener aquí es a la gente buscándose la justicia por su mano por las calles de Mérida y los alrededores. Así que aquí hay que hacer algo. Pues como decía, en el caso del cacique Don Carlos, el impacto social, no la consideración jurídica y administrativa, sino el impacto social y en la calle, hace que las primeras denuncias vienen de mujeres, por los abusos, sobre todo de tipo sexual, que cometía Don Carlos. El rijoso Don Carlos me ha encantado, te lo voy a copiar. El lunes en clase lo digo. Y el testimonio fundamental de cargo es de su hermana, porque su hermana y él, por las costumbres de él, pues su hermana no podía ni verle. Bueno, aparte que a su hermana le había dado una vida terrible. La hermana, que era mayor, le tenía de ocupa en casa, violaba a la cuñada en su casa. Y, oye, bueno, es que un día llegó la hermana y se lo encontró que en su cama estaba él violando a la cuñada. Entonces, pues, claro, la relación no es muy buena. Entonces, el testimonio fundamental, que lo presta ella voluntariamente, es el de la hermana. Decías tú de la mujer. O sea, las mujeres ven en ese contexto de esos delitos de tipo sexual, las mujeres, aunque os pueda parecer paradójico, es que ven casi a la Inquisición como un recurso de protección. En algún caso, no, porque de todas formas quiero decir una cosa. Todo lo que estamos diciendo puede ser muy interesante, muy llamativo, muy sorprendente, pero en el día a día de la sociedad indiana esto es una pura anécdota que pasa, salvo casos muy concretos, como es lo que he dicho de Mérida, o las idolatrías, en determinados momentos es una cosa que es un caso una vez al año en un sitio perdido. O sea, esto en el contexto de la sociedad americana es prácticamente una anécdota en letra minúscula, a pie de página, y en una letra muy pequeñita. Un poco, sí, respondiendo a lo que nos preguntaba David sobre la relación del tribunal con la sociedad, tanto con las autoridades como la sociedad en general. Con las autoridades la relación siempre es bien conflictiva, es bien complicada y nunca se caen bien. Por ejemplo, con los virreyes se caen pésimo, casi todos los inquisidores, porque los inquisidores llegan un poco como en plan de soy el inquisidor y el virrey como de yo soy el alter ego del rey, y siempre es pues yo voy a pasar primero, no, yo voy a pasar primero, no, yo primero, y muchas veces para leer el edicto de fe, ustedes saben que el edicto de fe es, pues donde te leen, como la gente no sabe leer, el pregonero tiene que leer y decir cuáles son los delitos, o que vayas y que digas, el que vaya y se acuse de lo que sea que haya hecho o acuse a alguien más, se le van a dar tantos de perdón o tantas indulgencias o qué sé yo. Y entonces, si no está el virrey, no se puede leer. Si el virrey se pelea con el inquisidor y el virrey dice, pues no voy. Y si no voy, no lo puedes leer. Si no puedes leer, la gente no se acusa, porque no sabe de qué se tiene que acusar, ni sabe lo que es un edicto. Y así pasan años. Pasan años en que mandan los sueldos de los inquisidores, que como bien lo decían, es un tribunal deficitario. Y, oiga, que me mandaron mi sueldo, sí, luego se lo doy. Porque lo tengo guardado, no sé dónde lo dejé. Y entonces, los inquisidores traen un familión, traen a la mamá viejita, traen al hijo no, perdón, porque son sacerdotes, a la sobrina casadera, al hermano flojo, al sobrino que no trabaja, al familión, traen un familión que tienen que mantener de su sueldo, porque los inquisidores, no se nos olvide, son burócratas imperiales, son burócratas de la corona. Fascistas. No, había hablado de fascismo, pero vamos, no. Fascistas. Y entonces, fascistas. Pues no perciben sueldo, siempre viven endeudados, siempre tienen problemas económicos y siempre tienen problemas con las autoridades locales. Y las vidas en las cárceles, no se imaginen esos presos encadenados ahí. Tampoco se imaginen unos presos jolgoriosos haciendo fiestas. Pero hay una figura muy interesante de las que seguramente nunca les han hablado, y son los esclavos. Cuando aprenden a alguien que tiene esclavos, teóricamente le confiscan los bienes.
o lo meten con algunos bienes a la cárcel. El esclavo, teóricamente, el esclavo pues no cometió ningún delito, pero pues se va a la cárcel con el amo, pero no está preso, entonces puede salir, pero también puede entrar, entonces puede llevar recados y traer cosas de su casa, como comida, recados en la fruta, que los inquisidores detectan y guardan. O sea, hasta esas cosas guardaban en los expedientes. Lo que pasa es que la gente se las roba. Estaban en el archivo, pero la gente se las robó. O sea, no sé quién se las robó, si supiéramos, pues ya los tendríamos. Es decir, hay toda una vida en las cárceles. Llamen al barbero para que le saquen una muela. Hay un señor que está muy aburrido, que si le pueden traer, por favor, hilo y aguja para que se ponga a bordar. Ya se lo anotan en su cuenta y cuando salga, pues se lo cobran. Todo eso está en los archivos inquisitoriales, por eso son tan interesantes, porque te permiten ponerle cara, nombre a la gente que estuvo ahí presa. En 300 años de vida del Tribunal Novohispano, los ajusticiados, que fueron en su mayoría herejes y criptojudíos, no superó las 45 personas en 300 años de vida. Y no se tiene el número exacto porque algunos fueron quemados en estatua o efigie, porque se habían escapado, porque se habían muerto o por lo que sea. Es decir, es un número muy reducido si lo prorrateamos al tiempo de duración del tribunal. Eso creo que nos prepara muy bien para la última cosa que quería plantearos antes de dar espacio a las preguntas del público. Creo que en parte Javier Santamarta estaba intentando sabotear tu presentación porque quiere que en algún momento utilicemos las palabras leyenda negra, ¿no? Y lo que quería plantearos era precisamente hasta qué punto la experiencia histórica de la Inquisición en América se incorpora en la leyenda negra, sobre todo en las nuevas repúblicas post-independencia, ¿no? Hasta qué punto, cuando se intenta crear una nueva legitimidad, digamos, de los países independientes, se intenta instrumentalizar el recuerdo de la Inquisición española, porque si no recuerdo mal, las nuevas repúblicas todas acaban con el Santo Oficio, ¿no? Es decir, esto acaba cuando llegan las independencias. Entonces, ¿hasta qué punto se asocia con el gobierno de los españoles o hasta qué punto esto es algo que no entra dentro de la memoria cultural o de las leyendas que cuentan las nuevas repúblicas sobre sí mismas? ¿Yo? Pues efectivamente es uno de los, es como la cereza del pastel de la leyenda negra para abonar al oscurantismo, al atraso, a esta idea de todo lo malo, todo el legado de la malvada España que dejó en Latinoamérica. Sirve para este discurso de atraso en donde, claro, las naciones latinoamericanas están buscando un nuevo discurso, están buscando construir un concepto de nación que no existe. El concepto de nación, el concepto de país, de patria, como lo conocemos ahora, son conceptos que se van construyendo en el siglo XIX con nuevas necesidades. En el caso particular de México, que es un país que está asediado por las grandes potencias del siglo XIX, es un país que pierde la mitad de su territorio en una guerra muy injusta, obligado por las circunstancias, endeudado, invadido 2 veces por grandes potencias, con muchas diferencias, con grandes rivalidades, con grandes acreedores que quieren pues un pedazo del pastel. Es un país muy rico, pero con muchas dificultades para salir adelante, con filibusteros, que de repente puede llegar un gringo y decir, llega con 300 tipos y se mete y dice, pues yo quiero este pedazo, pues ya decidí que este pedazo es mío, y pues como no hay nadie que viva aquí, yo voy a decir que es mío. México ni siquiera tiene como gente pues para poder poblar, es un lugar enorme. Si alguna vez han visto México en un mapa, es un país enorme. Entonces, se ha perdido eso, digamos, Nueva España ya no existe, Entonces, en 1821 hay que construir un discurso. Lo dice un historiador que es México español, que se llama Tomás Pérez Bejo, y que dice,
la idea de una nación o algo así. La idea de una nación es solo la fe en un relato. Es decir, el Estado nos cuenta lo que es una nación. Y nosotros tenemos fe en ese relato de nación. Y el 19, pues nos contó un relato de nación. Y se nutrió de un montón de cosas que trataban de construir lo que se quería que fuera México. Pero ¿qué pasa? Pues que la historia es una disciplina dinámica, una disciplina que se va, digamos, moviendo, que se va adaptando, que se va adecuando, y las preguntas del presente se van formulando desde diferentes preocupaciones. Lo que nos preocupa a nosotros ahora no es lo mismo que les preocupaba a nuestros abuelos, ni a nuestros bisabuelos, ni a quienes vivieron a finales del siglo XIX, por supuesto. De manera que todo eso se va construyendo conforme el tiempo y conforme los intereses, los códigos, los valores de cada tiempo. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Y sí, por supuesto que la Inquisición fue una pieza clave, un engranaje que permitió, yo creo que sobre todo a los anglosajones, construir este relato oscurantista sobre el pasado de los países latinoamericanos. Ay, espero haber contestado bien, porque si no, no me van a volver a invitar. Ha dicho latinoamericano. Rapidito, don Javier. Que hay un libro que es lectura obligada, que es el de Doris Moreno, La invención de la Inquisición, que cuenta eso, ¿no? Cómo se inventa la historia, la idea de lo que la gente tiene que decir, cómo es un invento que va surgiendo a partir del siglo finales del XVII. Pues sí, esto está en la leyenda negra de origen anglosajón y tal, pero esto no aparece tanto al principio, esto aparece ya más tarde. Y sobre todo la Inquisición se convierte en tema estrella de la leyenda negra a partir del XVIII. En América pasa algo parecido, después de la independencia. Es decir, ¿por qué la Inquisición no es un pilar fundamental de los mitos de la ley? Mitos en lo que se llama mitos, o sea, intención. De los mitos de la leyenda negra cuando surge la leyenda negra en el siglo XVI-XVII. Porque, oiga, hablar de intolerancia religiosa y de persecución al hereje, cuando yo soy un intolerante religioso y persigo a los herejes, pues al final es sería un efecto de espejo que se me puede volver en contra. En la medida en que nos vamos secularizando, es decir, lo que se ataca del XVI no es el hecho de que haya una Inquisición, sino que la Inquisición sea católica en vez de ser la mía. La Inquisición mía es buena, la de ellos es mala. Pero no por la Inquisición en sí, sino porque es la de ellos. A partir de finales del XVII y del XVIII ya es la idea de Inquisición, porque la sociedad empieza a secularizarse y empiezan a expandirse las ideas secularizantes, por eso lo he dicho antes de los jansenistas y tal. Y en América ocurre algo parecido. En toda la propaganda de la leyenda de la independencia, que es lo que yo más estudio, tiene un papel, aparece, pero es un papel secundario, y a partir de la segunda mitad del XIX y sobre todo a partir de principios del XX es cuando va tomando más presencia, en la medida en que las sociedades americanas, sobre todo la política americana, se secularizan. Y en la medida en que el cristianismo va perdiendo terreno y sobre todo dentro de lo que son las clases políticas americanas, fundamentalmente confesionales o laicas, México es un caso, por ejemplo, de manual, entonces va tomando importancia. Porque claro, añades el anticlericalismo del Estado y entonces lo puedes utilizar. Y especialmente a partir de los años 80 con la difusión de la teología de liberación y con la aparición de esa nueva versión de la leyenda negra, que es la leyenda negra de corte indigenista marxista. No digo indigenista solo porque el indigenismo, como se ve, es un mundo que aquí en España lo conocemos muy mal y lo simplificamos muy mal también. Sino un tipo determinado de indigenismo. Y entonces sí toman importancia. ¿Por qué? Porque lo que están buscando es, en el fondo, la leyenda negra, que es lo que preocupa. Voy a hacerla ahora, sí, voy a hacerlo. Leyenda negra, Inquisición, que es el tema de estas jornadas. Pues a mí, más que la Inquisición, me interesa el papel que juega la Inquisición en esa leyenda negra. No tanto la historia de la leyenda negra en sí. Es verdad que, lógicamente, para analizar ese papel hay que conocer lo mejor posible lo que es la Inquisición, que es lo que hemos pretendido nosotros. Pero lo fundamental no es cómo era la Inquisición en América, sino lo que has dicho tú, el relato. Cómo contamos que fue la Inquisición en América para utilizarlo. En la medida en que a partir de los años 70-80 del siglo XX, todo ese nuevo indigenismo, teología de liberación, también una leyenda negra moderna anglosajona muy marcada por las sectas protestantes que trabajan con el Departamento de Estado, etcétera, etcétera. Esto lo he visto yo personalmente, esto no me lo han contado nadie, esto lo he visto yo en Ucayali, en la selva de Perú. Se utiliza porque es una forma de, como la memoria histórica aquí en España, ¿no? Es utilizar la historia y un relato de la historia con fines políticos actuales.
Entonces, en ese afán de atacar o bien a la Iglesia o a un sector de la Iglesia, convertimos a la Inquisición en el eje fundamental de la leyenda negra específicamente americana.